Primero vamos a crear al usuario Juan, que dice que puede crear base de datos y tablas, pero no las puede eliminar y hacer una demostración de ello. Bueno, para eso vamos entrar a MySQL -u -p. Voy a entrar con el usuario root para poder crear al usuario Juan. Ponemos la contraseña y para crear al usuario Juan vamos a utilizar esta sintaxis. Bueno, entonces ponemos create user entre comillas Juan, ponemos arroba entre comillas por ciento y ponemos identified by y la contraseña entre comillas. En este caso voy a utilizar esa contraseña para todos los usuarios para que no me olvide. Bueno, como ahí está, ya creamos al usuario Juan, ahora le vamos a dar el permiso que dice que puede crear base de datos y tablas, pero no las puede eliminar. Bueno, para poder hacer eso, le tenemos que dar el permiso de create. Solo el de create, aquí dice el usuario. La cuenta de usuario solo podrá crear base de datos y tablas. Bueno, para eso vamos a utilizar esta sintaxis, esta que está aquí. Entonces ponemos grant el permiso que va a ser create, solo de crear, on una base de datos que va a poder, pues aquí, aquí vamos a poner este asterisco punto asterisco y le vamos a poner todo el usuario que es Juan arroba y entre comillas simples le vamos a poner el signo de porcentaje. Cerramos comilla y punto y coma. El signo de porcentaje porque aquí esto indica que solo podremos acceder localmente y que si queremos que acceda desde cualquier otra parte se pone el signo de porcentaje y nos dice que ya le hemos dado ese permiso a Juan. Y por ejemplo, y si queremos ver si lo hicimos correctamente, ponemos show grant for el usuario que es Juan arroba y entre comillas simples también el signo de porcentaje y aquí nos dice que Juan solo tiene el permiso de crear en cualquier base de datos y en cualquier tabla. Bueno, ¿cómo comprobamos eso? Pues nos vamos al gestor que tengamos. Vamos a hacer una nueva conexión. Aquí nada más le cambiamos el nombre del usuario que fue Juan. Le ponemos la contraseña. Y no tocamos nada y aquí pues nos da dirección IP. Y nos dice que sí se puede conectar correctamente. Aquí le damos que no. Esperamos a que abra.
como podemos ver aquí, el usuario Juan puede ver todas las bases de datos y puede crear una base de datos. Vamos a crear la base de datos número 6. Solo tenemos a las 5. Le damos en crear y la creo correctamente. Pero ahora sí, si queremos eliminar la base de datos no nos debe dejar. Y como vemos nos da error. Nos da error al querer crear la base de datos. Y con las tablas. Puede crear las tablas, no sé, empresa. Vamos a poner empresas. Poner campo ID. Vamos a poner esto así rápidamente. Que sea de 15. Los nombres. Que tiene que ser marcha. Y de 20. Y nos pregunta si queremos seguir creando más tablas. Le damos que no. Y como podemos ver, tampoco nos deja. La tabla sí la crea, pero como no tiene permiso para modificar, por eso no nos deja crear columnas. Pero las tablas sí las podemos crear. Igual aquí si la queremos eliminar, no nos debe dejar. Esas no nos dejan. Bueno, lo del usuario Juan pues ya está hecho. Puede crear la base de datos y tablas, pero no las puede eliminar. Ahora hay que hacer lo del usuario Enrique. Igual para esto, igual vamos a crear el usuario Enrique. Usuario Enrique. Y nos dice, el usuario Enrique no puede crear base de datos, pero puede ver, creo que este era, pero puede ver el contenido de la tabla de solo una base de datos. Hacer una demostración de que no puede crear base de datos y que solo puede ver una sola base de datos y ver sus tablas de las existentes. Es decir, de las 5 bases de datos solo puede ver el contenido de una. Bueno, para eso le tenemos que dar el permiso de select, que solo puede visualizar, que solo puede leer de una base de datos específica. Y lo vamos a hacer de la base de datos número 3. Y vamos a utilizar, a ver, tiene que ser grande el permiso que va a ser en select. Va a ser el permiso select on el nombre de la base de datos. Va a ser de la base de datos número 3 punto y queremos que pueda ver todas las tablas de esa base de datos. Pues le podemos hacer eso. Si quisiéramos que solo le pudiera ver solo una tabla de esa base de datos, pues aquí sería el nombre de la tabla. Pero en este caso, como queremos que vea todo, le ponemos el asterisco. Igual to, el usuario que va a ser Enrique. Enrique. Enrique.
igual arroba, entre comillas, porcentaje, cerramos comilla y punto y coma. Igual nos dice que ya está. Ahora vamos a ver que tenga eso, que tenga ese permiso. Y aquí nos dice que tiene el permiso de lectura en la base de datos número 3 y todas las tablas al usuario Enrique. Bueno, ahora vamos a iniciar sesión aquí con el usuario Enrique. Igual creamos nueva conexión. En vez de superusuario va a ser Enrique. La contraseña pues esta. Entramos y solo podemos ver una. Ahí está, solo podemos ver una base de datos que es la número 3 y sus respectivas tablas. Y bueno, no tenemos ningún dato en esas tablas. A ver, me parece que sí tenía datos aquí y sí tenemos datos. Pero no podemos crear ninguna base de datos. Y vamos a comprobar que no podamos crear base de datos. Crear base de datos, la base de datos número 7. Y nos da el error. Aquí nos dice que tenemos acceso denegado para el usuario Enrique para crear la base de datos número 7. Y ahorita vamos a crear lo de Olga. Dice Olga. No puede ver el contenido de al menos 2 bases de datos. Demostrar que de todas las bases de datos que hay solo puede ver el contenido de 2. Que solo puede ver el contenido de 2. Vamos a hacer lo mismo que del usuario Enrique, que solo puede ver el contenido de 2 bases de datos. Para ello vamos a crear al usuario Olga. Olga, que podamos entrar desde cualquier dirección IP y la contraseña, que estamos manejando la misma. Igual, bueno, y una vez creado el usuario, le vamos a dar igual permiso de select, que sirve para que pueda visualizar el contenido de la base de datos que le digamos. Aquí vamos a poner el nombre del usuario Olga. Aquí estamos concediendo el permiso de visualizar en la base de datos. Vamos a poner la base de datos número 5. Y que pueda visualizar todas las tablas. Y también de la base de datos número 6 que creamos. Ahí no tenemos ninguna tabla, pero podemos visualizar el contenido. Podemos visualizar la base de datos. Bueno, vamos a entrar ahorita con el usuario Olga. Igual creamos nueva conexión. Aquí solo le cambiamos el nombre Olga. Comprobamos, sí podemos entrar. Solo nos aparece la base de datos número 5 y 6. Y acá está. Podemos ver las tablas que tienen, su contenido, igual de esta. Base de datos número 5 y número 6. Esta no tiene tabla, así la que creamos. Bueno, eso es todo. Ahora dice,
Miriam puede crear base de datos y tablas, pero no puede actualizar las tablas de la base de datos ya existentes. Bueno, igual vamos a crear el usuario Miriam. Miriam, contraseña. Vamos a conceder el permiso de que pueda crear base de datos y tabla. Para ese permiso vamos a utilizar el create. Create, y ¿qué más puede hacer? Puede crear bases de datos y tablas, pero no puede actualizar. Bueno, solo le vamos a dar este permiso porque para actualizar es el update. Pero como solo le estamos dando este permiso, automáticamente estamos negando todos los demás permisos. Existe la sentencia para revocar los permisos, pero esa solo se utiliza, está revocar, solo se utiliza cuando ya le hemos asignado un permiso y se lo queremos quitar. Por ejemplo, al usuario Miriam le estamos asignando el permiso de crear base de datos y tablas. Como ya lo tiene, se lo podemos revocar con esto, pero si no lo tiene nos va a dar error. Por eso solo vamos a utilizar el create, solo porque solo le estamos dando un permiso. Puede crear. Bueno, y aquí asterisco porque puede crear en todas las bases de datos. Y ya está. Igual revisamos que le hayamos otorgado el permiso correctamente. Y es el usuario Miriam. Y vamos a iniciar sesión con el usuario Miriam. Aquí estoy mal. No tenemos permiso para el usuario Miriam. Aquí no lo cambie. Aquí es Miriam. Y le voy a hacer de una vez la demostración, la de revocar, porque le dimos otro permiso que no era a Olga. Así que vamos a revocar el permiso que le habíamos dado. Y si revisamos lo de Olga, vamos a ver que tiene dos permisos. Esta tiene el permiso de crear. Y le vamos a quitar ese permiso, porque no lo debería tener. Y es aquí. Vamos a poner revocar el permiso create, que fue el que no debe tener. Create y de create on asterisco punto asterisco de toda la base de datos y toda la tabla de toda la base de datos. Y aquí se cambia un poquito la sintaxis from al usuario Olga. Ponemos arroba, comilla simple, cerramos comilla simple, punto y coma.
y ya le revocamos. Como vemos aquí tiene permiso de create Olga. Y ahora vamos a visualizar nuevamente y no lo debe tener. Y no, ya no lo tiene. Ya no aparece el create. Aparece su contraseña que está encriptada, su nombre de usuario, pero solo tienen estos dos permisos, el de Select y las dos bases de datos. Pero el permiso de create ya no lo tiene. Bueno, ahora en lo que estábamos era en que Miriam puede crear bases de datos pero no las puede actualizar. Y aquí entramos con Miriam. Mm, el de Miriam. Vamos a crear una base de datos. Base de datos número 7. Y no nos da acceso. A ver. Ahí está, no estaba actualizada. Y Miriam sí, creo que tiene que poder crear. Puede crear bases de datos, pero no las puede actualizar. Va a crear una base de datos número 7. Base de datos número 7. Damos en crear y la creo. Pero no puede actualizar las tablas de la base de datos ya existentes. A ver la tabla número. Esta tenía tablas. Y nos da acceso denegado que no tiene permisos para visualizar. Ni para actualizar. Por eso no nos deja. Si le crear tablas si podemos. A ver, vamos a crear una tabla. Vamos a poner aquí empresa 3. Solo vamos a poner el ID. Tipo entero. Y 20 vamos a poner acá. Y nos dice que no. Aquí nos dio error porque no podemos actualizar las tablas. Pero sí podemos crear tablas, pero no podemos crear los campos. Ni las columnas, nada podemos crear. Y nos da dos errores, pero sí se crea la tabla. Bueno, el usuario Miriam ya está. Ahora vamos con el usuario Sofía. Vamos a crear el usuario Sofía. Creamos el usuario Sofía y dice Sofía puede crear bases de datos y tablas. No puede insertar ni eliminar filas y columnas de toda la base de datos. Hacer demostración de ello se debe ver que no puede hacer lo que se pide. Igual, solo le vamos a dar permiso de create, porque si solo le damos ese permiso, todos los demás se lo estamos negando. Así que solo le vamos a dar permiso de create, que está conceder, crear en toda la base de datos y tablas al usuario Sofía. Si solo los usuarios Sofía puede crear bases de datos y tablas. Bueno, ahora vamos a ver qué.
que sí, le asignamos el permiso correctamente. Y aquí está el permiso create en toda la base de datos y en todas las tablas. El usuario Sofía y podemos entrar desde cualquier dirección. Bueno, no vamos a poder insertar ni eliminar. No puede insertar ni eliminar filas y columnas de todas las bases de datos. Hay que comprobar eso. Fue el usuario Sofía. Creamos nueva conexión, usuario Sofía. Entramos. Esperamos a que cargue. Y podemos crear base de datos y tablas. Vamos a crear la base de datos número 8. Base de datos número 8. La creamos, vamos a crear una tabla. Tabla 1 la vamos a poner. Damos. Y nos dice que tenemos que tener columnas, pero nos va a dar error porque no podemos modificar nada a las tablas. Solo la podemos crear y ya. Le damos en guardar. Nos pregunta si queremos seguir creando más tablas porque la creo exitosamente, pero nos va a dar error porque no podemos modificar. Ahí está el error, acceso denegado. Acceso denegado para la tabla 1. Nos dio ese error porque pusimos que queríamos crear una columna ID tipo entero y con 20 caracteres como máximo, pero nos da error porque no podemos insertar ni eliminar filas. Bueno, ahora vamos a una base de datos que tenga tablas y datos. Vamos a abrir esta tabla y no nos deja, nos da acceso denegado porque no podemos ver nada de eso, no tenemos esos permisos. Por eso no podemos ni insertar ni eliminar. Y creo que eso ha sido todo. Muy bien, ahora vamos a trabajar desde un entorno gráfico. Para la última actividad, que nos pide en SQL Jox, es decir, de manera gráfica, que en una de nuestras bases de datos agregamos un nuevo campo, una tabla, visualizarla y ponerle registros a ese campo. Bien, primero hacemos la conexión, ingresamos como un superusuario para que no tengamos problema con los permisos ni nada de eso. Entonces, vamos a entrar a una tabla de una base de datos X. Yo tengo aquí una base de datos. Entonces, damos Open Table. Aquí vemos los registros y los campos que tiene cada uno. Esa tabla tiene 6 campos. Entonces, dice que creemos un nuevo campo. Para ello le podemos dar clic derecho, damos Alter Table y tenemos la creación de un nuevo campo. Vamos a crear el campo edad. Un tipo int 2. Bien, ya que tenemos estos cambios, le damos Save. Bien, ahora para llenar los campos le damos Open Table. Y aquí tenemos el nuevo campo. Bien, vamos a llenar esto. Un nuevo campo. 22. 21. Y 20. Ahora que tenemos todo eso, seguimos con la segunda opción que dice en otra base de datos eliminar un campo de una tabla y visualizar la tabla. Vamos a trabajar en la misma base de datos.
o creamos una nueva. En este caso esto no tiene ningún registro, entonces vamos a llenar los registros de esto. La actividad dice que eliminemos un campo de la tabla. Vamos a borrar nuestro teléfono, la columna de teléfono. Para ello le damos aquí en la parte que dice más columnas. Nos va a mostrar todos los campos que tiene esta base de datos, esta tabla. Vamos a eliminar el teléfono. Para ello le damos clic derecho y le damos Drop Column. Aceptamos y actualizamos. Como ven, se ha ido uno de nuestros campos. Ahora que tenemos eso, vamos a hacer la última actividad, que es en otra base de datos modificar, cambiar el nombre de un campo y visualizar la tabla. Bien, ya que tenemos esto, vamos a trabajar en la misma, pero pues desde otra base de datos. Así que vamos a hacer eso. Vamos a cambiar el nombre de uno de nuestros campos. Al de edad le vamos a poner, no sé, años. Entonces vamos aquí en alumnos, alter table, en edad, vamos a poner años. Damos save y se realizaron los cambios de manera correcta. Vamos a actualizar y en vez de edad nos da año. Trabajar de manera gráfica es bastante más fácil que trabajar de manera en consola, pero es una gran herramienta usar SQL ya. Eso es todo y espero que haya quedado claro.